Hola, Viri. Hola, Eric. ¿Estás listo para el examen de psicología general? ¿Cuál examen? El examen final de psicología de mi CELI. ¿Era hoy? Sí, es hoy, es de toda la materia. No estudié. No te preocupes. Yo tengo la guía básica de psicología general para no reprobar el examen final de mi CELI. La guía básica de psicología general. Sí, yo la tengo. Si quieres, yo te ayudo a estudiar. Vamos, comenzamos. La psicología es el estudio científico de la conducta y los procesos mentales. Los psicólogos tienen el objetivo de mejorar la vida de las personas y de la sociedad. La psicología, como ciencia, tiene como objetivo describir, predecir, entender e influir positiva o negativamente en la vida de las personas. Ya recuerdo, la psicología tiene diversos campos de acción. El primero es la psicología clínica, que se dedica a la investigación, desarrollo y aplicación de tratamientos para los problemas psicológicos. Un psicólogo clínico debe ser modesto, genuino, comprensivo, responsable, honesto y respetuoso. Tiene diversas funciones como son evaluación de diagnóstico, consejo, prevención. Puede intervenir de diversas formas como grupal, individual o familiar. El segundo campo es la psicología laboral. Esta estudia la conducta humana en el sector laboral y desarrolla programas para que la experiencia en el trabajo sea lo más satisfactoria posible. Sus campos de actuación son consultoría laboral, recursos humanos, marketing, seguridad e higiene y cometidos y tareas. El tercer campo es la psicología educativa. Esta se dedica a la enseñanza educativa. Trabaja con niños, padres de familia y maestros. Su objeto de estudio es el aprendizaje humano. El cuarto campo es la psicología social. Trata de reducir y prevenir situaciones de riesgo en la sociedad. Un psicólogo social debe ser solidario, responsable, tener iniciativa y una formación científica. Sus campos de investigación son la familia e infancia, tercera edad, adolescencia, género. El quinto campo es la psicología forense. Esta se encarga de discutir las causas del crimen. Sus campos son la psicología jurídica, policial, penitenciaria y forense. Este campo se apoya de profesionales como abogados, jueces e investigadores forenses. El sexto campo es la psicología publicitaria y del consumidor. La primera se encarga de estudiar las características y efectos de la publicidad en la persona. La segunda se encarga de estudiar el comportamiento del consumidor y los aspectos psicológicos que influyen. La diferencia es que una analiza la empresa y la otra analiza al consumidor. Ahora que ya conocemos qué es la psicología y sus campos de acción, nos adentraremos al estudio del ser más difícil de la Tierra, el humano. Continuemos. El sistema nervioso nos permite ponernos de acuerdo con el mundo exterior y dirigir las funciones orgánicas. Su trabajo es recopilar información y transformarla en impulsos nerviosos. Su principal componente son las neuronas. Estas transmiten los impulsos nerviosos al unir las dendritas y crear la sinapsis. Gracias a estas uniones se crean sustancias químicas llamadas neurotransmisores, que se encargan de alterar el funcionamiento de una célula de manera rápida o lenta.
El sistema nervioso se divide en dos sistemas más, que son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es el encargado de recibir, procesar y regresar información. Está constituido por la médula espinal y el encéfalo, que es la sede de la conciencia y la razón. Aquí se centran también el aprendizaje, la memoria y las emociones, que desarrollaremos más adelante. El sistema nervioso periférico son nervios que conectan al encéfalo y a la médula espinal con las demás partes del cuerpo. Se encarga de mandar la información al sistema nervioso central y después recibir la misma, pero ya procesada. El sistema nervioso periférico tiene subdivisiones, que son el sistema nervioso somático, que se refiere al movimiento del cuerpo y al ambiente externo, y el sistema nervioso autónomo. Es el encargado de transmitir información hacia y desde los órganos y glándulas internos. Este a su vez se divide en dos sistemas más, el simpático, que es la activación del cuerpo, y el parasimpático, que es el descanso del cuerpo. Recopilando la información, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico tiene subdivisiones, que es el sistema nervioso somático y el autónomo. El autónomo, a su vez, se divide en simpático y en parasimpático. Sistema endocrino, este se encarga de la maduración del sistema nervioso central, de crecimiento, desarrollo, reproducción y mantiene la hemostasis en el cuerpo. Está formado por la hipófisis, epífisis, tiroides, timo, paratiroides, páncreas, suprarrenales, ovarios en las mujeres, testículos en los hombres. Todos ellos se encargan de secretar hormonas que producen efectos biológicos en el cuerpo, de manera inhibidora o excitatoria. Un ejemplo puede ser el páncreas, secreta insulina que inhibe el nivel de azúcar en la sangre. Los hemisferios cerebrales son dos. El hemisferio izquierdo es el lógico, nos comunica con la realidad, o el hemisferio matemático, analítico, controla la parte derecha del cuerpo. El hemisferio derecho es el holístico, nos conecta con la realidad interna, es el hemisferio pintor, músico, artístico y controla la parte izquierda del cuerpo. Los dos hemisferios están unidos por el cuerpo raquídeo, Para que nuestro cuerpo pueda estar en constante comunicación con el medio y podamos recibir información del mismo, existen dos conceptos claves que son la sensación y la percepción. La sensación, desde el punto de vista fisiológico, es el proceso por el cual la información se registra a través de los sentidos y se transmite al cerebro. Los sentidos que intervienen en la sensación son visión. Esta nos permite saber la distancia y nos hace reaccionar. Oído. Recibe sonidos por medio del oído. Olfato. Percibimos olores. Gusto. Responde a la composición química de sustancias ácidas, saladas, amargas o dulces a través de las papilas gustativas, las cuales están conectadas hacia la columna vertebral. Tacto. Transmisiones nerviosas en la piel. Percibimos dolor, presión, si algo está muy frío o muy caliente. Desde el punto de vista psicológico, la sensación es la emoción que se registra en el estado de ánimo
frente a un estímulo. Las características de la sensación son: cualidad, naturaleza del estímulo; intensidad, grado en que afecta la conciencia; y duración, tiempo para registrarlo. Ahora la percepción. Este es el proceso mental por el cual se interpretan las sensaciones que llegan a nosotros a través de los sentidos. Existen diversas leyes de percepción, las cuales son ley de figura y fondo, ley de continuidad, ley de proximidad, ley de semejanza, ley de cierre. Existen dos tipos de percepción: percepción subliminal, que es la codificación de información a nivel inconsciente, comúnmente encontrada en la publicidad, como mensajes ocultos que apelan al sexo y a la muerte, para tener un mayor impacto emocional en las personas; y la percepción extrasensorial, que es la supuesta habilidad para adquirir información por medios diferentes a los sentidos, como son la clarividencia, precognición y telepatía. Existen diversos trastornos de la percepción. Estos pueden ser causados por herencias, defectos o lesiones cerebrales, abuso de sustancias a largo plazo. Estos trastornos en ocasiones son acompañados por alucinaciones, pueden ser visuales, auditivas, gustativas y táctiles. Un ejemplo de esto es la esquizofrenia. Es un trastorno caracterizado por producir delirios, alucinaciones, habla fluida, deterioro social y incapacidad para experimentar emociones. Atención. La atención es la habilidad de cada persona para atender diferentes estímulos. Existen diversos factores que influyen con la atención. Estos pueden ser externos, internos y físicos. La atención se clasifica de dos maneras. La primera es de acuerdo al mecanismo utilizado. En esta se encuentran la atención selectiva, que es seleccionar a qué le prestas atención. Atención sostenida, mantener la atención largo tiempo. Y atención dividida, atender dos estímulos al mismo tiempo. La segunda clasificación es de acuerdo al control de voluntad. Pueden ser atención involuntaria, susto o sorpresa, o atención voluntaria, querer atender el estímulo. La atención también tiene diferentes trastornos. Estos se dan por el exceso de atención, que son las personas denominadas genios, o se da por la falta de atención. El trastorno más común es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad o TDAH. Recordemos que en el encéfalo, que es una parte del sistema nervioso central, se encuentra la conciencia, el aprendizaje, la memoria y las emociones. Comencemos con la conciencia. La conciencia es el estado en el cual la persona tiene conocimiento de sí mismo y de su entorno. Existen diversos estados de conciencia. Estos son aquellos que determinan la percepción y el conocimiento del mundo. Existen 7 niveles. Número 1, vigilia excesiva, que es la adaptación a la realidad. Número 2, atención, adaptación personal. Número 3, vigilia relajada, atención no concentrada. Número 4, ensoñación, percepción debilitada del mundo. Número 5, sueño ligero, pérdida de conciencia del mundo. Nuestros sentidos siguen alerta. Número 6,
sueño profundo, pérdida total de la conciencia. Y número 7, no existen respuestas motoras. La conciencia tiene estados alterados, como dormir, tener sueño, fiebre o consumir drogas. El sueño es el estado de pérdida de la conciencia más común. Su ciclo tiene 2 fases y 5 etapas. La primera fase es la no more, que significa no movimientos oculares rápidos. En ella se encuentran la etapa 1, somnolencia. Etapa 2, sueño ligero. Etapa 3, sueño moderado. Y etapa 4, sueño profundo. Esta fase dura aproximadamente de 1 a 2 horas. La segunda fase es la MOR, que significa movimientos oculares rápidos. En ella se encuentra la etapa 5, que es la ensoñación. En ella es donde se producen los sueños, que duran de 3 a 5 minutos. Otros estados de conciencia son también la hipnosis, que son técnicas basadas en la sugestión para producir cambios en la percepción, sensación y emociones de la persona. La hipnosis es usado para fines terapéuticos, pero también con fines de espectáculo. La meditación, que son métodos de concentración y reflexión para disminuir la actividad del sistema nervioso simpático, ayuda a aliviar la ansiedad, promueve la paz y la sensación de bienestar. Existen 4 tipos de meditación: budista, zazen, kabbalah y chakra. Ahora pasemos al aprendizaje. El aprendizaje es el cambio relativamente permanente en el comportamiento a través de una adquisición de conocimientos y habilidad a través de la experiencia. Existen diversos enfoques sobre el aprendizaje. Los más comunes son 3. Número 1, el condicionamiento clásico. Es una clase de aprendizaje que asocia 2 eventos. Fue desarrollada por el fisiólogo Iván Pavlov. Él decía que todo estímulo conlleva una respuesta. Él utilizaba 5 términos para explicar el condicionamiento clásico, que son estímulo incondicionado, respuesta incondicionada, estímulo condicionado, respuesta condicionada y estímulo neutro. Un ejemplo de esto es: mi perro ladra cuando escucha el sonido del motor de la camioneta de mi papá. En este caso, el estímulo neutro es el sonido del motor. El estímulo incondicionado es la llegada de mi papá. Y la respuesta incondicionada son los ladridos. Después de un tiempo, el estímulo neutro se convierte en estímulo condicionado, que es el sonido del motor, más el estímulo incondicionado, que es la llegada de papá, es igual a una respuesta condicionada, que son los ladridos del perro. Después de un tiempo que este evento se siga dando, mi perro, al escuchar el sonido del motor, identificará que se trata de la llegada de mi papá y ya no lo tendrá que ver para ladrar. El segundo es el condicionamiento operante. Este fue desarrollado por Frederick Skinner. Es el aprendizaje en el que una respuesta voluntaria se refuerza o debilita a través de castigos o reforzadores. Estos pueden ser positivos o negativos. Un ejemplo es: una profesora de preescolar les otorga calcomanías de estrellas doradas a sus alumnos cuando se portan bien. Esto es el reforzador positivo. Cuando no se portan bien, no les da estrella dorada. Esto es un reforzador negativo. Y cuando ya están
muy inquietos, los deja sin salir al recreo. Esto es un castigo. Número 3. Los enfoques cognitivos del aprendizaje. El enfoque cognitista acepta el condicionamiento clásico y operante como formas de aprendizaje, pero hay conceptos que no se pueden aprender de estas maneras. El enfoque cognitista dice que el aprender no es solo memorizar, sino también comprender. Los tipos de aprendizaje que maneja este enfoque son aprendizaje latente. Fue desarrollado por Tolman. Es un conocimiento existente, pero previamente desconocido. Un ejemplo es montar en bicicleta. Puede pasar un tiempo en el que no lo hagas, pero si te vuelves a subir a una, sabrás cómo manejarla. Aprendizaje observacional o vicario, desarrollado por Albert Bandura, dice que aprendemos a través de la observación. Un ejemplo es ver un tutorial en internet o unas instrucciones con imágenes. Este tiene 4 pasos. Número 1, la adquisición. Número 2, la retención. Número 3, la ejecución. Y número 4, la consecuencia. Aprendizaje por ensayo y error, desarrollado por Thorndike. No es más que la repetición y la práctica de lo que se desea aprender. Un ejemplo es una coreografía. La repites y practicas hasta que quede perfecta. Aprendizaje significativo, desarrollado por Ausberg, es relacionar dos informaciones entre sí. Un ejemplo es aprender inglés. La memoria es el proceso por el cual codificamos, almacenamos, recuperamos información que llega a nosotros a través de los sentidos. Se rige por la teoría de los 3 sistemas. Memoria sensorial se registra a través de los sentidos y su duración es de 1 a 3 segundos. Puede ser cónica o ecoica. Memoria de corto plazo retiene 7 elementos individuales, dura de 15 a 25 segundos. Y en ella se encuentra la memoria de trabajo, que selecciona la información más importante. Memoria de largo plazo es relativamente permanente. En ella se encuentra la declarativa, nombres y fechas, procedimental, hábitos, semántica, conocimientos del mundo y la episódica, flashazos. La memoria tiene diferentes trastornos. Estos son los indicadores más sensibles de disfunción o daño cerebral. Se clasifican en amnesias, ausencia de recuerdos; hipomnesia, disminución de la capacidad de la memoria; hipermnesia, memoria exagerada; paramnesia, crear ilusión de un falso recuerdo; dismnesia, dificulta el recuerdo o los evoca de manera confusa; fabulación, producciones imaginarias; y ecnesia, revivir el pasado como si ocurriera en el presente. Uno de los trastornos más comunes es el famoso en la punta de la lengua. Este es un fenómeno que nos impide recordar algo en el momento oportuno, pero no ocurre por daños en el cerebro. Otro de los trastornos más conocidos es el Alzheimer. Esta es una enfermedad cerebral causada por problemas en la memoria Así como la memoria es la recuperación de información,
El olvido es la sensación involuntaria de la misma. Se asocia con la falta de atención y concentración. Existen 3 tipos de olvido. El traumático, que es la amnesia por golpes en la cabeza. El psicológico, que es la alteración del funcionamiento psíquico. Y el fisiológico, que son los problemas en el desarrollo del cerebro. Existen diversas causas o teorías del olvido. Estas son: teoría de la interferencia. Se produce porque material nuevo y viejo se mezclan. Teoría del deterioro o decaimiento. El paso del tiempo produce el olvido. Teoría de la reconstrucción. Cambios en la estructura de un recuerdo que hace que sea inexacto cuando se recupera. Olvido dependiente de clave. Pistas que ayudan a encontrar la información en la mente. Teoría psicoanalítica o el olvido represión. Es un mecanismo de defensa que hace que la persona no recuerde cierta información porque le parece desagradable. El aprendizaje y la atención influyen mucho en la inteligencia, que es la capacidad de pensar, entender, asimilar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas. La inteligencia se clasifica en distintos grupos. Número 1. Inteligencia psicológica. Capacidad cognitiva, aprendizaje y relación. Número 2. Inteligencia biológica, capacidad de adaptación. Y número 3, inteligencia operativa. No necesitas nada para hacer las cosas. La inteligencia tiene diferentes teorías. Estas son: teoría de las inteligencias múltiples, propuesta por Howard Gardner. Explica los distintos tipos de inteligencia dentro de una misma inteligencia. Estos tipos son: inteligencia lógica matemática, inteligencia lingüística verbal, inteligencia visual espacial, inteligencia corporal, inteligencia interpersonal e intrapersonal, inteligencia musical e inteligencia naturalista. Teoría triárquica de la inteligencia, propuesta por Robert Sternberg, estableció 3 categorías para describir la inteligencia. Número 1. Inteligencia componencial analítica. Habla de planificar, ejecutar y lograr. Inteligencia experiencial. Creativa. Habla de hacer algo nuevo con algo ya existente. Inteligencia contextual práctica, que es la adaptación. Teoría de la inteligencia emocional, propuesta por Daniel Goleman, es la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos. Goleman señala que tener inteligencia emocional es la capacidad del ser humano para decir las cosas en el momento correcto, de la manera correcta, en la intensidad correcta, en el lugar correcto, con las personas correctas. Considera que la inteligencia puede organizarse en 5 capacidades. Número 1. Conocer las emociones y sentimientos propios. Número 2. Manejarlos. 3. Reconocerlos. 4. Crear la propia motivación. Y número 5, manejar las relaciones. Muchas personas confunden la inteligencia con el coeficiente intelectual. Este es una medida numérica de rasgos de la inteligencia que todos tenemos en mayor o menor grado en comparación con otras personas. Existe una escala de CI que va de lo normal, que son 90 a 109,
hasta los superdotados, que son superiores a 130. El más bajo es la deficiencia mental profunda, que son menos de 29. ¿Cómo podemos medir el CI en una persona? Existen diversas pruebas o test de inteligencia. Algunos de ellos son el test de inteligencia para niños, la escala de Wechsner, la escala de inteligencia para adultos, con sus siglas en inglés WISE, la escala de inteligencia para niños en edad preescolar, con sus siglas en inglés WIXP, o el test colectivo. La capacidad intelectual es la habilidad necesaria para realizar las tareas mentales. Existen diferentes tipos de capacidad, como la memoria, el pensamiento y la creatividad. También existen discapacidades intelectuales, mejor conocida como el retraso mental. Los niveles de retraso mental son retraso leve, retraso moderado y retraso grave y profundo. También existen los superdotados. Estos son personas con habilidades intelectuales considerablemente elevadas. Un factor importante, no solo en el aprendizaje, sino también en la vida diaria, es la motivación. Esta es la fuerza que hay en una persona para satisfacer una necesidad. Tenemos que tener en cuenta que motivación y motivo no son la misma cosa. Motivo es la meta o sueño que quieres lograr, y la motivación es el trabajo o las acciones que harás para conseguir tu meta. La motivación puede ser intrínseca, que es realizar una actividad por el placer y satisfacción que te provoca a ti mismo. Y puede ser extrínseca, que es hacer algo que no te gusta, pero sabes que al final tendrás una recompensa. Existen diferentes teorías acerca de la motivación. Algunas de ellas son: pirámide de Maslow. Maslow estableció que cuando la persona logra satisfacer las necesidades inferiores, entran gradualmente las superiores, y con esto la motivación. Número 2. Teoría de MacLean. Él enfoca su teoría hacia 3 tipos de motivación, que son logro, impulso de sobresalir y tener éxito; afiliación, deseo de tener relaciones interpersonales; y poder, necesidad de influir en un grupo para ser reconocido. Ahora pasemos a las emociones. Una emoción es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro, con el fin de poner en marcha algo para defenderse. Existen emociones básicas. Estas son el miedo, la sorpresa, la adversión, ira, tristeza y alegría. En las emociones también intervienen los neurotransmisores. Un ejemplo de esto es la serotonina. Un alto nivel de ella provoca calma, paciencia y control. Existen diferentes trastornos de la emoción. Algunos de ellos son la alextimia, falta de términos para explicar tus emociones; rigidez afectiva, no te desprendes fácilmente de un estado emocional; aplaneamiento afectivo o indiferencia; pobre reacción a un abatimiento o pérdida de la vida emocional; anedonia, incapacidad para experimentar placer; y la habilidad emocional, que es la variación continua en el estado de ánimo.
Existen 3 teorías diferentes acerca de las emociones. La primera es la teoría de James Lane. Ellos dicen que primero se experimenta un cambio fisiológico y después una emoción. La teoría de Cannon dice que un cambio fisiológico es igual a una emoción. Y la teoría de Singer dice que primero es lo fisiológico, después lo cognitivo y por último la emoción. Estrés. El estrés es la reacción del cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños episodios puede ser positivo, pero en exceso puede dañar la salud. Existen diferentes tipos. El primero es el distrés. Produce sobrecarga de trabajo no asimilable, lo cual desencadena un desequilibrio fisiológico y psicológico. Un ejemplo es el duelo, los fracasos, el divorcio o los atentados terroristas. Puede causar irritabilidad, ansiedad, miedo, dolor de cabeza, de espalda y de cuello. Eustrés. Ocurre cuando el individuo interactúa con su estresante, pero mantiene su mente abierta y creativa. Existe un grado adecuado de motivación. Las causas del eustrés puede ser el éxito, la alegría, las citas o el casamiento. La personalidad es la conjunción del temperamento, que es la herencia biológica recibida, y el carácter, que son los hábitos adquiridos durante la vida. Es un patrón de pensamiento, sentimiento y conductas de las personas. Existen diferentes enfoques de la personalidad. El primero es el enfoque biológico, que dice que ciertas características y rasgos de la personalidad son determinadas por la herencia. El segundo enfoque es el psicoanalítico. Sigmund Freud estableció las 3 dimensiones de la personalidad, que son el ello, el yo y el superyo. El ello es la parte más profunda e innata de la personalidad. Se presenta en nuestro inconsciente. En él están los impulsos, los deseos y las necesidades, como el hambre y la sexualidad. El yo es el mediador entre el ello y el superyo. Nos permite reconocer las acciones que realizamos y elegir el camino. Y el superyo contrarresta al ello. Son los pensamientos morales y éticos aprendidos por la cultura. El tercero es el enfoque humanista. Es el modelo centrado en la persona. Promueve los aspectos humanos, como la libertad, creatividad, autonomía. Carl Rogers describe que toda persona puede encontrar su camino y mejorar a través de una relación de ayuda. Las relaciones tienen 3 actitudes básicas: autenticidad, ser el que uno es; aceptación incondicional, aceptar a la persona tal cual es; y la empatía, que es comprender la experiencia de la otra persona. Por último, están los test de personalidad. Se dividen en objetivos y proyectivos. Los objetivos son pruebas escritas para evaluar rasgos de personalidad. Las más habituales son estabilidad emocional, sociabilidad, seguridad, extroversión e introversión. Un ejemplo es el test de los 16 factores de personalidad o el test de inventario de personalidad para vendedores. Las pruebas proyectivas son pruebas gráficas o ejecución de dibujos, interpretación de figuras abstractas, verbalización de relatos, etc. Un ejemplo es el test del árbol, el test de la persona bajo la lluvia o la prueba del dibujo de la figura humana.
Y eso es todo lo que necesitas saber para pasar el examen final de especialista. Sí, estoy listo, sacaré 100.